Hermanos, muy buenos días aquí desde San Bernardino, California. Un saludo para todos ustedes. Tengo 8 de la mañana exacto. Hoy día es noviembre 17 del 2024 y en unos 11 días aquí vamos a celebrar el Día de Acción de Gracias. En esta mañana aquí desde California, entonces antes de empezar el tema, vamos a orar. Vamos a hacer una oración, pero antes de eso vamos a leer Salmos 47. Salmos 47, tengo aquí la Biblia de la Peshita, que significa camino correcto. Eso significa. Así que Salmo 47 en la versión de la Peshita dice así: pueblos todos aplaudan, den gloria a Dios con voz de alabanza, porque Yahweh es el Altísimo y es temible. Él es el gran Rey sobre toda la tierra. Salmos 47. Porque Él sujeta pueblos debajo de nosotros y naciones bajo nuestros pies. Él nos ha elegido como su heredad. El orgullo de Jacob, a quien él ama. Dios ascendió en gloria. Yahweh al sonido de la trompeta. Canten a Dios con alabanza. Canten salmos a nuestro Rey. Porque Dios es Rey de toda la tierra. Canten a Él gloria. Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se han vuelto al Dios de Abraham, pues a Dios pertenecen los dominios de la tierra. En gran manera Él es exaltado. Voy a leer el versículo 9 otra vez. Los príncipes de los pueblos, en este caso los presidentes, se han vuelto al Dios de Abraham. Eso no lo vemos ahora, pero algunos sí, muy pocos. Y esto se va a cumplir. Pues a Dios pertenecen, ¿qué le pertenece a Dios? Los dominios de la tierra. O sea, ningún presidente puede decir, esto me pertenece. No, 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 no. A Dios le pertenecen los dominios. Y dice, en gran manera, Él, o sea Dios, es exaltado. La pregunta es, ¿usted cree en esto? ¿Usted realmente cree que todos los pueblos de la tierra van a venir a Dios? No uno, no dos, sino todos. Tal vez no lo vamos a ver, pero será verdad. Pero dice, a Dios pertenecen los dominios de la tierra, o sea, todos los poderes políticos, aquellos inclusive que se niegan a Dios, eso le pertenece a Dios.
Vamos a orar antes de pasar al tema de hoy, que es muy bueno. Padre Santo, en esta mañana, gracias por tu amor. Que tu palabra corra como ríos de agua viva. Y que cada uno que escuche tu palabra sea bendecido por el poder del Espíritu Santo cuando escuche tu palabra. Porque tu palabra es verdad, es eterna, poderosa, que convierte al alma, dice el salmista. Por tu palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Y cuando tú hablas, no hay nadie que se oponga. Lo que tú dices, se hace. Y lo que tú hiciste es porque lo dijiste. Que esta hora tu palabra y lo que vamos a ver, Señor, nos llene de alegría y también de esperanza. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y decimos amén. Amén. Muy bien, entonces lo que vamos a estudiar hoy tiene que ver con lo que estuve publicando acerca de el origen de Estados Unidos, pero también lo que tiene que ver con la fe, la iglesia de Dios, y cómo Dios, al bendecir a esta nación, los Estados Unidos, ha bendecido al mundo entero, especialmente a los de habla hispana, que la mayoría está aquí en Latinoamérica, desde México, Centro y Sudamérica. Aún en los Estados Unidos hay una gran colonia de hispanos, pero generalmente es México, Centro y Sudamérica donde prácticamente somos hispanos. Aunque sea de cualquier país, hablamos español de España, y por muchos siglos no se conoció el Evangelio de la Reforma, ahora está entrando. Más que todo fue catolicismo hasta ahora. Pero ¿cómo entró eso? Esa es la pregunta. ¿Cómo, cuándo, por qué surgen, por qué hay sectas, denominaciones? ¿De dónde viene eso? Bueno, hay una razón. Y vamos a ver por qué. Así que el tema de ahora, como puse, es una nación que nace de dos pactos, y ese país es los Estados Unidos, y cómo Dios ha bendecido a los Estados Unidos de América. Si usted es evangélico o usted es pentecostal, inclusive adventista, o de repente es mormón, o testigo de Jehová también, todos esos grupos no vienen de Jerusalén, ni de México, ahí son aztecas, ni de Perú, ni de Brasil, de Chile, de ningún lugar. Vienen de aquí, de Estados Unidos. Aquí nace todo. Y de aquí se va a México, Centro y Sudamérica. O sea, cuando usted nace y usted crece, y usted va a una iglesia pentecostal evangélica, no es de su país, es extranjero. Póngale así, religión extranjera. Así es, religión extranjera. Sí, porque si supongamos que usted es de Colombia y es el Google y va a decir los conquistadores fueron evangélicos, no va a encontrar absolutamente nada. Hasta recién 1900 y algo. Por ahí, o 1800 a finales, pero 1900. La pregunta es, ¿de dónde vienen? ¿De dónde aparecieron? Eso vamos a verlo ahora. El tema de ahora entonces tiene que ver con una nación que nace de dos pactos. Entonces vamos a empezar con la primera, con el primer pacto, para que usted tenga una idea y al final diga, oh, ya entiendo por qué. Y otra cosa muy importante, es justamente por este pacto, o dos pactos que hizo esta gente con Dios, que Dios prospera a esta nación. Y la evidencia está
hace justamente 12 días. 12 días. Sí, hace 12 días. Prácticamente 2 semanas. Me dice, ¿cómo es eso? No entiendo. ¿Cómo es eso hace 12 días? Claro, porque hace 12 días, noviembre 5 del 2024, el 90% de cristianos evangélicos, pentecostales, católicos romanos, hasta los Amish, mormones inclusive, carismáticos, entendieron que tienen que hacer un voto. Y a través de eso, Dios puso a Donald Trump. Y ahora, ¿qué tiene que ver esto? Porque Dios siempre, desde el principio del Antiguo Testamento, Dios estuvo siempre utilizando la política para llevar a cabo su plan. No existe ninguna parte del Antiguo Testamento en donde Dios no haya usado a reyes, a príncipes, a imperios para llevar a cabo su plan. Lea hoy, día del Señor, lea Génesis, Números, Levítico, Deuteronomio, Éxodo. Dios usa imperios, Dios usa reyes, Dios usa príncipes, legisladores para llevar a cabo su plan. Lea a los profetas, Jesús mismo, Pablo. Entonces, religión es política, política es religión. Lo que una nación cree se ve en su gente, en su prosperidad. Gracias a Dios por los pactos que vamos a ver ahora. Dios honra esos dos pactos y todavía preserva esa nación de ser destruida. Porque la historia muestra que muchos imperios han desaparecido. Por ejemplo, Roma, ya no existe Roma. Y Roma fue una potencia. Ya no existe. Otro imperio que fue y ya no existe, Babilonia, Asiria, Grecia, imperios. Ya no está. ¿Por qué ya no está? Si eran potencia. Cuando leemos la Biblia, vamos a ver que hubo muchas cosas geopolíticas. Entonces, los creyentes aquí en esta nación creemos que si esta nación va a sobrevivir, no es como dice el profeta, por la fuerza de los caballos, ni con espada, ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu, Señor. Y eso es cierto. Así que vamos a pasar, entonces voy a poner aquí la pantalla de la computadora. Ustedes me van a seguir, yo voy a leer, porque quiero que esto se entienda bien. ¿Ok? Muy bien. Aquí va. Lo voy a cambiar ahora. Bien, aquí está. Esto es lo que se llama el documento Mayflower, así se pronuncia la ASE en inglés, Mayflower Compact. Acá hay una fecha, 1620, que lo escribieron. Ahora, este compacto, o es un pacto, se llama Mayflower porque esto fue hecho, ¿no?, dentro de la nave del mismo nombre. Aquí está la nave, Mayflower. Esta nave salió de Inglaterra, septiembre de 1620, con 102 pasajeros de rumbo a Estados Unidos. Salieron de Inglaterra porque el rey de Inglaterra, que en ese entonces era el rey Jaime I, comenzó a perseguir a todo disidente que estaba en desacuerdo con la Iglesia de Inglaterra. Ellos eran llamados separatistas porque se separaron, pero de teología eran calvinistas, o sea, puritanos, calvinistas, separatistas. Vinieron aquí, en esta barca, 102 pasajeros, llegaron el 11 de noviembre de 1620. ¿Ok? En ese mismo
mes de noviembre, dentro de la nave Mayflower, ellos firman un pacto. Están firmando acá. Ellos firman un pacto que se llama el Pacto de Mayflower, porque el buque se llama Mayflower, la nave. Entonces, el documento se preserva todavía, aquí está. Entonces, el original es esta parte. No esto porque no tenían máquina de escribir. Esto lo hicieron después. Este es inglés antiguo, ¿no? Y más abajo, que no está aquí, está la firma de todos los que estuvieron ahí. Ahora, yo tengo aquí conmigo una copia, se los voy a enseñar. A ver, ojalá que no se... Aquí está, miren. Esta es la copia mía. Aquí está. Mayflower Compact, 1620. Este documento es histórico. Mira, aquí está la puño y letra. Dice, ahí está. In the name of God. G-O-D. Amén. Our names are underwritten. The loyal subjects of our dread sovereign Lord, King James, o sea, Rey Jaime. By the grace of God, mire, ¿sí? G-R-A-C, by the grace of O-F, God. Ahí está, G-O-D. Esa parte, pero voy a leer en un momento. Having undertaken, mire, for the glory of God, para la gloria de Dios, en advancement, y avanzar, advancement, of the Christian faith. Christian faith. Se dan cuenta, o sea, este es inglés antiguo. ¿Ok? Ya lo saqué, ese documento, esto lo tengo, es una copia del original. Entonces, esto es un pacto que los separatistas hicieron con Dios cuando vinieron a este país. Fecha noviembre 11 de 1620. Estuvieron viviendo en este buque, ¿no?, que les enseñé. Estuvieron por un año, hasta 1621, prácticamente hasta noviembre del próximo año. ¿Por qué? Porque en esta temporada es invierno en Nueva York. Ellos llegaron a las costas del Atlántico, en Plymouth. Es frío. En este momento que estoy hablando, estamos ya en invierno. Allá es frío, nieva. En ese entonces, estamos hablando 400 años atrás, pues no era lo que soy. Era desolado, la naturaleza hostil, no había donde refugiarse, animales salvajes. Entonces se quedaron viviendo en el buque por un año, hasta 1621. Cuando salen de ese año los sobrevivientes, porque muchos murieron, ellos entonces, por la providencia de Dios, fueron asistidos por un nativo. Y la historia ya lo puse ahí la semana pasada, no lo voy a repetir. Y ellos lo vieron como la providencia de Dios, y ellos celebran lo que se llama el primer día de acción de gracias, que aquí se va a celebrar el 28 de este mes, el último jueves de cada noviembre. Mire, desde ese entonces hasta ahora se ha preservado en los Estados Unidos. Canadá también lo hace. Pero en Estados Unidos tiene un significado providencial, no cultural, providencial. ¿Ok? Vamos a leer qué cosa escribieron ellos y por qué es un pacto que ellos hicieron con esta nación. Aquí está, el texto del pacto de Mayflower. Mi traducción. Yo lo hice. Yo quiero que me sigan.
porque a medida que voy leyendo voy a explicar algunas cosas. Dice, en el nombre de Dios. Amén. Nosotros, cuyos nombres están escritos aquí, los leales súbditos de nuestro temible, soberano Rey de Reyes, soberano Señor, el Rey Jaime I. O sea, el Rey Jaime era el rey de Inglaterra, de Irlanda y de Escocia en ese momento. Él es el rey que sale de su Biblia, King James Bible, o la Biblia del Rey Jaime. Por la gracia de Dios, Rey de Gran Bretaña, Francia e Irlanda. Gran Bretaña incluye Escocia y Inglaterra, Francia e Irlanda. O sea, era un tremendo rey, con mucho poder. Defensor de la fe, habiendo emprendido para la gloria de Dios. Mire, habiendo emprendido para la gloria de Dios. O sea, ¿cuál es el propósito de que ellos salieron de Inglaterra? Para la gloria de Dios. Desde el principio estamos viendo de que esto que hicieron ellos no fue un viaje para pasar vacaciones en los Estados Unidos, para pasarla bien, nada de eso. Ellos salieron con el propósito de dar la gloria a Dios. ¿Y qué más? Y el avance de la fe cristiana. Esto es lo que se llama evangelización, o sea, la diseminación de la fe cristiana. ¿Se dan cuenta? Ellos salieron para eso. Entonces, desde el principio vemos que la fundación de los Estados Unidos no fueron por hombres ociosos, perezosos, criminales o delincuentes. Nada que ver. Esta gente de aquí eran 100 y algo. Eran, número uno, calvinistas, gente común y corriente, que se separaron de la iglesia de Inglaterra porque no estaban de acuerdo con lo que estaban haciendo en su liturgia. Eran arminianos y odiaban la reforma. Estos cristianos se reunían en las casas y se separaron, dijeron no somos anglicanos, por eso se llaman separatistas. Pero en teología ellos leían las obras de Juan Calvino y de otros reformados. Entonces ellos deciden salir y venirse a esta parte para vivir en paz porque eran perseguidos. Entonces ellos vienen por eso, para la gloria de Dios y el avance de la fe cristiana y el honor de nuestro rey y país. Un viaje para establecer la primera colonia, aquí está, la primera colonia, en las partes del norte de Virginia. Porque cuando vienen, ellos vienen de Inglaterra, cruzan todo el Atlántico. Cuando vienen al Atlántico, llegan a la parte este, las costas este del Atlántico, de Norteamérica. En ese entonces ya había una colonia llamada de Virginia. Esa colonia Virginia, ¿no? Era porque en el año 1607, eso fue en el año 1621, pero 1607 vienen primero los anglicanos. Pero los anglicanos vienen no a quedarse. Entre los anglicanos vinieron también ministros anglicanos y vinieron el primer presbiteriano de ese tiempo, porque el presbiterianismo había entrado a Escocia en 1590. Entonces los presbiterianos escoceses viajaron a Inglaterra. Cuando viajan a Inglaterra, ellos comienzan a trabajar. Cuando dijeron que van a venir aquí a esta parte, por primera vez, algunos presbiterianos entran. Entre uno de ellos había un ministro presbiteriano. Cuando llegan a Virginia 1607, la mayoría anglicano, el ministro que hizo la acción de gracias ahí, prácticamente la primera acción de gracias fue ahí, pero le voy a decir por qué. El ministro presbiteriano hace un servicio de acción de gracias en 1607 y la cruz todavía está ahí. Sí,
Cuando usted vaya a Virginia, en Estados Unidos, usted va a ver la cruz de 1607. Ahí está, ¿no? Pero ellos tuvieron que regresar porque ellos no fueron a quedarse. Fíjese, ellos fueron a hacer simplemente sacar recursos naturales. Fue en 1620, con estos calvinistas, separatistas, que ellos vienen a establecer la primera colonia por eso se dice, el norte de Virginia. Por la presente, solemnemente, mire, y mutuamente, en la presencia de Dios, mire, en la presencia de Dios, no se olvide, y unos de otros, ¿qué dice acá? ¿Qué dice acá? Pactamos. Mire, pactamos. Pactamos en la presencia de Dios. O sea, esta colonia de puritanos separatistas, cuando llegan a las costas de Virginia, en el Atlántico Norte, hacen un pacto con Dios. Este es el fundamento pactual, el primer fundamento pactual de los Estados Unidos. Nunca se olvide. Porque eso la mayoría no lo conoce. Porque creen que Estados Unidos nació de la nada. No, señor. En ese tiempo no había evangélicos, no había bautistas acá, ni peor pentecostales. Nada que ver. Los puritanos hacen un pacto con Dios. Y nos combinamos juntos en un cuerpo político civil para nuestro mejor ordenamiento, preservación y fomento de los fines antes mencionados. O sea, ¿cuáles fines? Ya lo dijo. En nombre de Dios, nosotros, los nombres que están escritos abajo, para la gloria de Dios y el avance de la fe cristiana. Para estos fines ellos hacen un pacto con Dios. ¿Se da cuenta? Me va entendiendo. Yo creo que me vaya entendiendo al hilo. Los Estados Unidos nace de aquí, de este pacto. Por eso yo digo, levanten la mano cuántos son evangélicos. Ok, ustedes que levantaron la mano que son evangélicos, su religión no nace de los incas de Perú, ni de los mayas, ni aztecas, nada que ver, ni el presidente trajo eso, de aquí. Su religión es gringa, por eso les digo. Y ustedes no existieron en ese tiempo. Su religión tiene apenas 100 años y algo. Nada más. Nada más. Tienen que arrodillarse y decir, Señor, Señor, gracias por los Estados Unidos, Padre. Yo soy gringo de religión. Sí, soy gringo, no de raza, ni de ojos, ni de inglés. Pero como yo sigo religión inglesa de Estados Unidos, gringo, gracias te doy, porque por esa nación vinieron pentes, vinieron evangélicos, hasta adventistas vinieron del séptimo día, vinieron testigos de Jehová, cantidad, Señor, adventistas, mormones. Nosotros nuestra cultura no tiene nada que ver con ellos, pero nos gustó y nos metimos ahí. Gracias por Estados Unidos. Sí, Señor, gracias. Gracias, gracias. Ese es el primer pacto. Los que están hoy día reunidos ahí en México, en Centroamérica, en Sudamérica, vienen de aquí. Claro, usted ya no es que yo nací aquí. No, es que no hablo de eso. Hablo de su religión. Su religión no nació en Venezuela, Colombia, Bolivia, nada que ver. No. Viene de aquí, grábeselo en la cabeza. Si no me creen, hagan Google. Pero no ahorita porque estoy hablando. Digan, a ver, voy a ver si es verdad. Google. A ver, Chile nació pentecostal. Nada que ver. Pentecostalismo no nació en Chile. No se crean esa mentira. Nació aquí, America, English, pentecostal. México, a ver, los mexicanos, a grito de guerra. Pongan, ¿dónde nació el evangelicalismo? No nació en Chihuahua, ni en Tijuana, no, nada que ver. Absolutamente nada. Nació aquí. Cruzaron la frontera.
¿Quién fue la apóstol pentecostal? Apóstol. Dije apóstol pentecostal allá en México. Rosita Díaz. Oh, dije, ya me olvidé. Pero su nombre era Rosita. Pentecostal. Ella era misionera y se trajo el evangelio a ustedes del pentecostalismo. Usted no nació, obviamente, pero ahí está su herencia, Pente. ¿De dónde nació? Estados Unidos, de Los Ángeles, California. Está a 70 millas de donde yo vivo. Es un museo, es una casa grande, antigua. Cuando iba a trabajar en Los Ángeles pasaba todos los días por ahí. Ahora ya se convirtió en un museo. Hay fotos, la gente va a tomar fotos, sí. Ahí nació, ahí, 1 de enero de 1901. Mire, 1 de enero recién nomás. Fresco está el pentecostalismo. De ahí nació. Hablaban en lengua, saltaban, se revolcaban, brincaban. O sea, de todo. Un circo. Pero así fue. Y eso está comprobado en los periódicos de ese tiempo. Nace una nueva secta. Así. Así nació. Así que, amigo pentecostal, aquí está su historia. Aquí está su acta de nacimiento teológico. ¿Ok? Ya sabe. Cuando alguien le dice, Rosita López, gracias. Y es pentecostal. Después de ahí se separan y se dividen en las asambleas de Dios. ¿Por qué? Porque comenzaron a entrar doctrinas de unitarianos, los que creen solo en Jesús. Y se separan. Para 1910, creo, ¿ves? Se separa. Y ahí nace la Asamblea de Dios, que está en todas partes de Latinoamérica. Asambleas de Dios. Y de ahí nacen cantidad de sectas. La secta de los apostólicos, por ejemplo. ¿Ustedes han visto los apostólicos? Yo he ido a los apostólicos. Cuando estuve en Argentina fui a una reunión apostólica. Increíble. No quiero pasar más tiempo, pero vean, apostólicos, pueden hacer Google, inclusive en YouTube, para vean cómo ellos adoran. Igual. Una vez lo puse en mi canal, aquí en esto, para que vean. Entonces, el primer pacto, 1620, para crear esta nación. Pero ahí no queda todo. 10 años después, si tengo que avanzar, me gustaría ponerlo más, pero voy a avanzarlo. 10 años después, viene a los Estados Unidos. Aquí está. 1630. Recuerda que el otro fue 1620. 10 años después, 1630. Había otro grupo de puritanos que se quedó en Inglaterra. Pero a diferencia de los primeros, este grupo de puritanos eran gente intelectual, profesores de teología, maestros, doctores. Y sus seguidores eran puritanos de la gran sociedad de Inglaterra. O sea, era gente súper preparada. Y ellos no se separaron de la iglesia anglicana. Ellos siguieron adentro. ¿Por qué? Porque ellos tenían la idea, vamos a quedarnos aquí para reformar la iglesia anglicana desde adentro. Entonces, por eso es que se separaron nosotros, porque dijeron, no, la iglesia anglicana no se va a reformar nunca, vamos a separarnos. Ellos dijeron, nosotros no nos vamos a separar, vamos a estar reformados de adentro. Entonces, estos son los puritanos calvinistas, como quien dice, los meros meros. En 1630 el rey Jaime ya no era rey. El que era rey en Inglaterra era su hijo, Charles I. Ahora, Charles I era una persona que tenía mucho conflicto emocional, no era estable emocionalmente. Era un tipo que cambiaba su mentalidad y en religión y en política, como le digo que van de la mano, el poder corrompe y él se corrompió. Entonces, se agarra contra todos los puritanos y dice, el que no es anglicano va a ser encarcelado, va a ser perseguido, inclusive pena de muerte, quemado en la estaca, porque era normal quemar en la estaca en esos tiempos. Sí, era normal. Por eso que quemaban a muchos. Sí, muchos murieron quemados. Esa es la puritita verdad. Hoy en día que haga alguien eso,
lo meten en la cárcel. Pero en ese momento, quemar era tan normal. En serio, la gente ya ni se preocupaba si alguien era quemado, porque era el castigo de pena de muerte. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La persecución era tanto de Charles contra los puritanos y teólogos, expulsó a más de 2000 puritanos profesores de la Universidad de Oxford. En Inglaterra hay dos universidades, Oxford y Cambridge. En la Universidad de Oxford estuvo la mayor concentración de puritanos, teólogos, los mejores. No me da tiempo para decirles todos los nombres, porque no es el propósito. Pero dentro de esos puritanos fueron prohibidos predicar y fueron expulsados. Y el que lo hacía, le cortaban la nariz, ¿sí? Aquí, le cortaban la nariz y la ponían en la cárcel. Entonces, muchos sabían que caminaban con la cara tapada y era vergüenza porque ya la gente sabía, mire, se está tapando la cara, es un hereje. Así era, le cortaban la nariz o las orejas le cortaban, como castigo, porque era puritano. ¿Se dan cuenta? Entonces, un grupo de ellos decide, tenemos que salir de aquí. Como ellos ya sabían que en Estados Unidos estaban los otros puritanos que habían venido en 1620, dijeron, vámonos allá. Entonces en 1630 salen, mire el número que voy a decir, más de 80.000 puritanos. ¿Escuchó lo que dije? Más de 80.000 puritanos en 1630 salen de Inglaterra. Un historiador dijo, Inglaterra en ese año perdió a sus mejores hijos. Mire, oiga, son 80.000. Hoy en día, por ejemplo, que hay de migración y todo eso, que la gente va a países, ¿no? Hay un debate. A diferencia de los de ese tiempo no eran gente pobre. Estos puritanos tenían riqueza en Inglaterra. Eran gente educada, preparada. A diferencia de los primeros, no era gente de pueblo. Era gente de la clase media alta. ¿Por qué se salieron entonces? Porque eran perseguidos. El rey Charles I odiaba a Calvino, odiaba a los calvinistas, odiaba la reforma. ¿Se dan cuenta? La reforma viene aquí, con los hijos de Calvino. ¿Se dan cuenta ahora cómo Estados Unidos se está formando? Los primeros calvinistas ya pusieron el primer pacto. Fíjense, esto es historia, por eso el que sabe historia es un campeón. Usted quiere ser campeón, estudia historia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene bajo el liderazgo de, se llama John Winthrop. John, first name, primer nombre, apellido Winthrop. Él fue un abogado puritano y él les dirige. De los 80.000, unos 50.000 se van a Australia. Ellos fundan Australia también. Por eso en Australia se habla inglés, blancos. El otro se van a toda Europa. Holanda, Bélgica, parte de Alemania, y son los que se conocen como los reformadores continentales. Mire, son los que se conocen como los reformadores continentales. Un 30.000 a 20.000 se viene a América. Todavía es número grande. Mire, en el buque Arbela. Cuando ellos se iban a salir, en el puerto de salir de Inglaterra, se reúnen cantidad, miles se reúnen de puritanos. Más de 50.000 puritanos. Oye, en el puerto, ¿se imagina usted eso? Para huir de Inglaterra, de su propio país, por la persecución religiosa. Cuando estaban ya para entrar al barco, John Winthrop se dice que da un sermón llamado Modelo de la Caridad Cristiana, 1630. Voy a venir abajo porque el tiempo pasa. Él es el rey Charles, el que persiguió a los puritanos.
Bajo su reinado, más de 80.000 puritanos ingleses salen. Perdió a los mejores de Inglaterra. Fíjese, odiaba a los puritanos y odiaba a los presbiterianos. Presbiterianos obviamente estaban en Escocia, eso sucede en 1930. Los puritanos estaban bajo, también los presbiterianos bajo el dominio de los ingleses arminianos. En 1638, los presbiterianos también se enojan contra el mismo rey y hacen un pacto. Miren, eso ya fue en Escocia, el primer pacto escocés, 1638. Protestando contra las políticas de represión y persecución de los presbiterianos por ese mismo rey. Pero antes del pacto de escocés, los ingleses puritanos, primos de los presbiterianos, en 1630 abandonan Inglaterra. Dijeron, no podemos quedarnos acá. Y no se fueron 10 o 100 como en el primero, se fueron más de 40.000, entre 20.000 y 40.000. ¿Se imagina la cantidad? Vamos a ver entonces, a leer, aquí está. La carta se conserva hasta ahora y se llama Un modelo de la caridad cristiana. Aquí está, John Winthrop, Dreams of a City on a Hill. Significa sueños o visiones de una ciudad sobre la colina. 1630. Y aquí está mi traducción de la carta. Es un poco más larga, pero aquí van a ver el segundo pacto que hacen los puritanos con Dios para esta nación. Se llama Un modelo de esto. Dios Todopoderoso, en su santísima y sabia providencia, ha dispuesto de tal manera la condición de la humanidad que en todo tiempo algunos deben ser ricos, otros pobres, algunos altos y eminentes en poder y dignidad, y otros miserables en sujeción. Recuerdo lo que dije, los puritanos eran calvinistas y ellos creían en la doctrina de la predestinación. Para ellos un pobre era porque así fue predestinado que sea. Los que están en eminencia porque así fue predestinado que sea. Por eso dice, ha dispuesto Dios de tal manera la condición de la humanidad, que en todo tiempo algunos deben ser ricos y otros pobres, algunos altos y eminentes en poder y dignidad y otros miserables y en sujeción. ¿Se dan cuenta? Esto es teología calvinista. La razón de esto, aquí está la razón. Primera razón, ¿por qué Dios hizo esto? En primer lugar, en conformidad con el resto del mundo, deleitándose en mostrar la gloria de su sabiduría en la variedad y diferencia de las criaturas y la gloria de su poder, al ordenar todas estas diferencias para la preservación y el bien del conjunto, y la gloria de su grandeza, que así como es la gloria de los príncipes, tener muchos oficiales, así también este gran rey tendrá muchos administradores, considerándose más honrado al dispensar sus dones al hombre por medio del hombre que se lo hiciera por sus propias manos. Lo que está hablando aquí, está hablando en esta parte del poder de los reyes de ese entonces. Que si todo sucede, por ejemplo, el viaje de ellos a esta parte, es porque él está administrando a través del hombre para el hombre de acuerdo a su propia voluntad. Razón número 2. En segundo lugar, para que él tenga más ocasión de manifestar la obra de su espíritu. Aquí está hablando de Dios. Para que él tenga más ocasión de manifestar
la obra de su espíritu. Mira lo que dice. Primero, en los malvados, moderándoles y restringiéndoles para que los ricos y poderosos no devoren a los pobres, ni los pobres y despreciados se levanten contra ellos. Ahora, muy interesante esto, porque aquí lo que está diciendo John Wittrock es que hay un orden en la humanidad. O sea, este será el concepto. Estamos hablando del siglo XVII. El concepto era orden. Dios puso reyes para dominar y también creó súbditos que están sujetos a ellos. El rey no puede devorar a los pobres. O sea, no puede explotarlos ni perseguirlos. Pero los pobres o los súbditos tampoco pueden estar pensando en rebelarse contra ellos. Ahora, parece una contradicción, pero eso lo vamos a desarrollar más adelante. En segundo lugar, en los regenerados, o los cristianos, ejercitando sus gracias en ellos. Los regenerados son los creyentes. Como en los grandes, su amor, misericordia, mansedumbre, templanza, etc. Y dice, y en los pobres e inferiores su fe, paciencia, obediencia. Si se dan cuenta, la idea de John Winthrop y muchos puritanos era que había un orden que se tenía que cumplir y Dios utiliza eso. Mientras no haya una situación como la que ellos estaban pasando, de rebelión, el orden tiene que mantenerse porque sí lo dispuso Dios. Tercera razón. En tercer lugar, para que cada uno tenga necesidad de los demás y de ahí que todos estén más estrechamente unidos por los lazos del afecto fraternal. O sea, para John Wittrock, cuando hay necesidad física, es porque eso nos hace que estemos unidos como hermanos. ¿Se dan cuenta? O sea, no es que yo estoy en necesidad y voy a morir así, sino es para que mi hermano que tiene me ayude a mí. ¿Entiende lo que está diciendo? Y dice, de ahí se desprende claramente que nadie se ha hecho más honorable que otro o más rico. Fíjese, la idea de la equidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si alguien tiene más, no es solamente para que él tenga más, sino para que ayude al que tiene menos. ¿Entiende el principio? Y si alguien tiene menos, que no se sienta mal, porque hay otro que tiene más que le va a ayudar. ¿Ve? Por eso dice, ningún hombre es hecho más honorable que otro o más rico. Y dice, por un respeto particular y singular a sí mismo, sino para la gloria de su creador. Y el bien común de la criatura, o sea, de la sociedad, el hombre. Por tanto, Dios todavía se reserva la propiedad de estos dones para sí mismo, como en Ezequiel 16:17, él llama allí riqueza su oro y su plata. Y en Proverbios 3:9 dice, él reclama su servicio como algo que le corresponde. Honra al Señor con tus riquezas, etc. Todos los hombres están ahí, así, por providencia divina. Mire, por providencia divina. Clasificados en dos clases, ricos y pobres. Ahora, esto en la mente de un comunista dice, no, tenemos que rebelarnos contra el explotador, ¿no? Dice el comunista. Los puritanos entendían eso. Pero ellos decían, si existe ricos y pobres, es por la providencia de Dios. El problema para ellos no es que había ricos y pobres. El problema es cuando los ricos abusaban de los pobres, que es diferente. O cuando los pobres se rebelaban sin razón contra los ricos. Entonces, John Wittrock dice, no hay razón. Si el rico, puesto por Dios, bueno, que ejerza con equidad. Y si tú eres pobre, no te rebeles. Dice aquí, por la providencia divina fueron clasificados. Ahí está. Bajo la primera se incluyen todos los que pueden vivir cómodamente. ¿Ves? Los reyes. Con sus propios medios. O sea, mientras no roben,
y usted prospera económicamente, no hay problema, no es como el comunista. A ver, oye, ¿por qué tiene 5 carros? A ver, dame 4, voy a repartir a los pobres. No, nada que ver. Estos 5 carros yo los compré con mi propio dinero. Si yo quiero los regalo y si no, no, pero son míos. El pobre que no tiene, pues no tiene dinero. No es culpa de él, pero si quiere que trabaje, ¿me entiende? De ahí parte el concepto de la propiedad privada. No porque tú tienes una casa de 5.000 hectáreas, pues vas a abrir la puerta a los que no tienen nada que ver, a menos que los hagas de caridad. O sea, nadie te tiene que obligar a eso. Y el que tiene una casa a mitad de 1 hectárea, pues es su casa, así es. No le tiene que echar la culpa al rico que tiene 5.000 hectáreas. No, nada que ver. Si él quiere, que trabaje. Ese era el concepto puritano. Propiedad privada. Nada de que, a ver, este tiene, pues tiene que, mira esos carros que tiene, yo nomás tengo una bicicleta. No, que si no me regala hay que robarle. No, nada que ver. Eso es idea comunista. Esa es idea socialista, izquierdista. Roba tu propiedad privada para dárselo a otro que no tiene. Como que si tú estás cometiendo un pecado. No, nada que ver. Los puritanos pensaban así. Propios medios debidamente mejorados. Y todos los demás son pobres la primera, según la primera distribución. O sea, no había problema que haya ricos y pobres, mientras hay un orden. Pregunta, ¿qué reglas debemos observar y seguir en caso de una comunidad en peligro? Ahora, esta pregunta es buenísima, porque una comunidad en peligro significa 2 cosas. Uno, persecución por el Estado. Ellos estaban en un peligro, por eso salieron de Inglaterra. Y número 2, cuando vas a un país donde nadie te conoce, los nativos de ese país te quieren matar. ¿Qué debemos hacer para estar seguros? Aquí está la respuesta. Ahora, aquí se desprende. Esta es la base de este país. ¿Ok? Si alguien no conoce cómo se fundó ese país, esto es, guarda estos documentos. No le den gato por liebre. Usted no come gato. Lo que quiere decir, no le van a engañar. Ok, respuesta. La misma que antes, pero con mayor amplitud hacia los demás y con menor respeto hacia nosotros mismos y nuestros propios derechos. ¿Qué quiere decir esto? Mire, la respuesta es, 1, tenemos que ayudar al pobre. Pensar más en ellos, menos en nosotros y en nuestro propio derecho. O sea, eso es el amor cristiano. Por eso se llama un ejemplo, un modelo de la caridad cristiana. Dice, por eso fue que en la iglesia primitiva vendían todo. ¿Ve? Tenían todas las cosas en común y nadie decía que lo que poseía era suyo. Entonces el ejemplo parte del principio de Hechos. Dice, en una comunidad cristiana hay pobres y hay ricos. No hay problema. Pero como somos cristianos, nosotros ayudamos al pobre cuando necesita. Pero el pobre también tiene que trabajar. De ahí viene el concepto, el que no trabaja, no coma. O sea, perezosos que se paran rascando la espalda y la cabeza, no, tienen que trabajar. No vayan a la casa del vecino solamente porque no. Si estás completamente físico, hey, trabaja, barre, pinta, agarra una piedra, muévela, pero que te paguen con tu esfuerzo cuando vayas a la casa, feliz de la vida, oh, ya me pagaron, porque moví piedras. Este dinero no me lo prestó fulano, no tengo que regresárselo, eso es mío. Lo gané con el sudor de mi frente. ¿Entiende? No que hoy ya me van a dar, ¿no? Ofrendas de amor. Nada que ver. Yo soy hombre y tengo que trabajar. Poner comida en mi mesa y no decir, bueno, gracias a que me dieron dinero, compré. No. Gracias a mi propio trabajo que Dios me dio, tengo esto en la casa. Se acabó. Así. Eso fue el concepto puritano. Dice, del mismo modo que su regreso del cautiverio, debido a que la obra para restaurar la iglesia era grande
y el peligro de los enemigos eran común para todos, Nehemías, aquí está Nehemías, ordena a los judíos que sean liberales y estén dispuestos a perdonar sus deudas a sus hermanos. Es otra cosa muy importante. Pero esto es a nivel de comunidad política. O sea, aquí John Winthrop está poniendo las bases políticas de cómo tiene que ser una sociedad cristiana. 1630, ¿no? A disponer liberalmente de lo que necesita, y dice, y no quedarse con sus propias deudas que podrían haberles exigido. Así, dice, ¿no? Lo hicieron algunos de nuestros antepasados en tiempos de persecución en Inglaterra. Mire, así lo hicieron algunos de nuestros antepasados, o sea, los peregrinos que vinieron antes, en tiempos de persecución en Inglaterra. Claro, porque la persecución empezó eh, con María la Sanguinaria, que quemó, creo que 300 protestantes calvinistas. Los quemó al mismo arzobispo. Ana la Sanguinaria, no, María la Sanguinaria, en inglés se llama Bloody Mary, ¿no? Quemó al arzobispo de Inglaterra, lo quemó. Ustedes no han leído la vida. Yo puse ahí mi documento, por eso tienen que leer. Espero que lean los documentos que les mando. El tipo, cuando estaba en la cárcel, le dijo a Bloody Mary, o María la Sangrienta: reina, perdóname, porque ella es súper católica, ¿ok? Ella era española, hablaba español y hablaba inglés, era bilingüe, pero más católica que todos los papas de ese tiempo. Odiaba con toda la fuerza de su corazón. Si tenía, decían, ¿no?, a los protestantes, a los puritanos los odiaba. Y su arzobispo era calvinista. Cuando ella se dio cuenta, le dijo: a este lo voy a matar. Y él dijo: me retracto, soy católico. ¿Ustedes creen que la reina dijo: oh sí, oh qué bien, no? Dijo: pues no, te quedas ahí. Entonces ahí se dieron cuenta de que este arzobispo también no tenía convicción. Y la reina decía: no, este nomás lo hice para salvarse. Así que lo quemó. Cuando estaba en la estaca, Thomas Cranmer dice: me arrepiento de haberme arrepentido de no ser calvinista. Así. Y ahora sí me muero, quémenme con gozo. O sea, primero se arrepintió, según él, y quería ser otra vez anglicano. En la estaca dice: me arrepiento de haberme arrepentido de ser puritano. Y murió quemado. ¿Sí? Entonces a eso se refiere. Y lo mismo hicieron con muchos de los fieles de otras iglesias. Esos son los peregrinos, los separatistas, de las cuales guardamos un recuerdo honroso. Ahora, él tiene en mente la persecución. Sí, así es. Chuta. Así es. Cuando dice aquí guardamos un recuerdo honroso, se está hablando de la persecución de la reina María la Sangrienta. Después de eso hagan Google, no ahorita porque estoy hablando, pero pueden poner persecución María la Sanguinaria o Bloody Mary en Inglaterra. Ahí van a ver todo lo que hizo esta mujer. Es más, aquí en Estados Unidos se pasa un montón de programas de ella. Era una mujer muy austera. Hasta sus propios súbditos le tenían miedo. Muchos pensaban que odiaba al pueblo inglés porque ella era de descendencia española, me parece. Y hablaba en español de ese tiempo. Y era súper católica, hombre. De veras. Súper, por eso cuando ella muere, el pueblo inglés feliz de la vida. ¿No? Algo así como cuando perdió Biden y Kamala. Sí, el pueblo americano feliz de la vida. Bueno, sigamos. Entonces, guardamos un recuerdo y debe observarse que tanto en las escrituras como en la historia posteriores de la iglesia, aquellos que han sido más generosos con los santos pobres
especialmente en estos tiempos y ocasiones extraordinarios, Dios los ha dejado altamente recomendados para la posteridad. O sea, son ejemplos, son los santos. Ahora, aquí viene la parte. Esta parte es el segundo pacto para que se encuentre. Ya vimos el primer pacto, 1620. Ahora, mire, así está la causa entre Dios y nosotros. Nosotros somos los creyentes. ¿Ok? Dios y nosotros, los creyentes. Aquí está. Entramos en pacto con Él. Gloria al Señor. Aquí está. Subráyalo. Qué alegría, ¿no? No, yo me siento pero feliz de la vida cuando leo esto. Mire, entramos en un pacto con Dios. Oye, pero qué bonito. Ahí está. Ahí está. Léalo. Entramos en un pacto con Dios. Con Él. Estados Unidos nace en un pacto. Ahí lo voy a dejar un rato para que su mente absorba. Entramos en un pacto con Él. Entramos en un pacto con Él. Los hijos de Juan Calvino. Calvino murió en el año 1570 me parece. O 60, por ahí. O 67, pero por ahí. Bueno, ellos están viniendo a América unos 80 años después. Doctores en teología. Habían presbiterianos ahí, por si acaso. Habían presbiterianos ahí también. Los originales, no los de ahora de papel. Nada que ver. Salmodia exclusiva en ese tiempo. No de que cantantes de segunda categoría que ponen ahí haciendo dinero con los evangélicos. Nada que ver. Y espero que usted no compre y pierda su dinero en esa gente. ¿Ok? Si usted es presbiteriano, no compre esas cosas. Mejor déselo a los pobres. Pero no venga a decir, hermano, y, mire, me compré aquí a esta persona. No, porque me enojo. Pero mira acá, entramos en pacto con Él. Fíjese. Para esta obra, gloria al Señor. Aquí está la prueba, hermano. Aquí está la prueba. Guárdelo. Para esta obra, ¿cuál obra? La creación de los Estados Unidos de América. Evangélico, evangélico, ¿estás ahí? Te hablo a ti. Dele gracias a Dios por este país. Póngase rodillas. No estoy bromeando. Porque sin este país no hubiera existido, no hubiera sido este pentecostal ni asambleas de Dios. ¿En serio lo estoy hablando? Es más, el presbiterianismo que nace en Escocia tampoco hubiera venido a estas partes. Porque es aquí, en América, cuando vienen los presbiterianos, que se difunde a México. Mexicano presbiteriano, de gracias a Dios. Arrodíllese. Arrodíllese. Dile, Señor, gracias. Porque tú mandaste misioneros americanos aquí a mi país, en México. Les gustó la comida, les gustó la tradición. Hablan español de España. Bueno, ahora mexicano. Pero gracias, Señor. Hasta allí Ávila tenía que agradecer por Estados Unidos porque él no hubiera sido pente en Puerto Rico si no hubieran ido misioneros americanos a Puerto Rico. Así que Gille, bueno, él ya está difunto, espero que haya agradecido a este país, porque él venía aquí, a Los Ángeles, California, tenía muchos seguidores. Y él observaba Día de Acción de Gracias. ¿Sabía usted eso? Muchos no saben, ¿no? Gille Ávila observaba aquí en California el Día de Acción de Gracias. Ahora ya se lo sabe el secreto. Escondido por más de 70 años. Ya lo sabe usted. Aquí está el pacto. Aquí está. Dígale. ¿Conoce a un amigo pentecostal? Dígale. En serio. ¿Qué más? Hemos aceptado una comisión. El Señor nos ha dado permiso, mira, para redactar. ¡Wow! Eso es tremendo. Este es más explícito que el primero. El Señor nos ha dado permiso para redactar nuestros propios artículos. Oiga, esto es pacto. Esto es pacto. Y dice, hemos profesado emprender estas y aquellas cuentas sobre estos y aquellos fines. Hermanos, no voy a terminar porque esto tengo que terminar ahorita, ¿ok? Esto lo tengo que terminar, esto es tremendo. Porque después de aquí tal vez ya no lo voy a volver a hacer esto. A partir de aquí le hemos implorado favor
y bendición. Mira, mira, pero qué hermoso esto. Ellos le imploraron a Dios favor. ¿Y qué más dice? Y bendición. ¿Está? Estados Unidos nace del pacto. Dice, ahora bien, si el Señor se digna escucharnos y llevarnos en paz al hogar que deseamos, o sea, este país, entonces ha ratificado este pacto. Gloria al Señor. ¿No? Por ahí me escriben, hermano, pero ¿cómo que un pacto? Pero sí, es que, bueno, yo entiendo, no es culpa de ustedes, sinceramente. No conocen Estados Unidos la historia, tal vez no tendrían porque son de otro país. Pero yo les estoy enseñando. Este país no lo hizo Bush, ni Clinton, ni Obama, ni los demócratas. Nada que ver. Este país fue hecho por Dios, por los hijos de Juan Calvino. Ahí está. Entonces, dice, si hemos llegado, ellos llegaron, ha sido ratificado. Sellado nuestra comisión y esperará un estricto cumplimiento de los artículos contenidos en él. Ahora, aquí viene la parte dura. Aquí viene la parte dura, porque mira lo que dice acá. Todo pacto tiene bendiciones, deberes y también observaciones y advertencias. Si descuidamos la observación de estos artículos, que son los fines que hemos propuesto, y disimulando con nuestro Dios, caemos en la tentación de abrazar este mundo presente, wow, y proseguir con nuestras intenciones carnales, agárrense, buscando las grandes cosas para nosotros y nuestra posteridad. Esto es lo que viene aquí, lo voy a poner aparte. El Señor seguramente, aquí está, estallará, y lo voy a poner grande, en ira. Y lo voy a dejar ahí. Si ellos y su posteridad se olvidan de Dios y de observar, el Señor Todopoderoso, bendito sea su nombre, estallará en ira. Hermano, aquí está. Ahí está. Estallará en ira contra nosotros. Uy, esto sí, pues qué le puedo decir. Esto está duro, ¿eh? Y se vengará, wow, de tal pueblo. Y nos hará saber el precio de la violación de tal pacto. Wow. Esto, cuando iba a la escuela a enseñar, porque yo enseñé aquí un tiempo en la escuela, a los niños no se les enseña esto. Entonces, en la clase de historia, yo hablé con algunos profesores, oye, ¿por qué no le enseñan esto si este es el fundamento de que Estados Unidos nació en un pacto político con Dios, con los puritanos? Oh, no, es que es de religión, que por aquí, que por allá. Le digo, ok, vamos por parte, porque no entiendo lo que estás hablando. Estás diciendo que hay que ocultar la historia solamente porque personas, no sé si eres tú, o gente ignorante, miserable, comunista, socialista, ateos, no les gusta que se les diga la verdad. Esa es historia. Esto es historia. Estados Unidos nace de dos pactos. Uno, 1620, que hemos leído con los separatistas. Dos, este es el más específico. Este es el más específico. Y tú me estás diciendo que no hay que enseñar a una generación más de 30 millones, prácticamente todo California, de niños en las escuelas. Porque un puñado de miserables ateos, socialistas, comunistas, LGBTQ, gente despreciable que hoy este país no les gusta. Yo les enseñaba. No, y estaba listo que al director de la escuela me venga y me diga por qué le enseña. Porque estaba súper enojado. Y no solamente era yo, muchos otros profesores.
Eso es una desgracia. Engañar y ocultar la historia de este país, solamente porque una banda de criminales y delincuentes ateos, socialistas y comunistas no les gusta. ¿Por qué cree que la gente votó por Donald Trump? Y recuerda, religiones políticas. No porque él tiene millones de dólares, porque él ejemplifica el deseo de muchos cristianos. ¿Ya ha visto el mapa? Se lo puse ahí. Todo lo rojo, pongan el mapa después, no ahorita, son de cristianos. Y muchos de esos cristianos, bueno, básicamente un 90%, porque hubieron algunos que votaron por demócratas. Para mí esa gente está, no sé por qué son cristianos, pero es una minoría insignificante. Pero la gran mayoría, católicos, bautistas, metodistas, pentecostales, evangélicos, Asamblea de Dios, nazarenos, peregrinos, hasta mormones, votaron por Donald Trump. ¿Qué está diciendo eso? De que la gente sabe de que ese país sin Dios no es nada. Sí, así de plano. Sin Dios no es nada. Y mire, esto fue en 1630. Dios estallará en ira. Contra nosotros se vengará y nos hará saber el precio de la violación de este pacto. Este es un pacto eterno. Por eso Dios honró esa nación poniendo a Donald Trump, porque los demócratas estaban destruyendo escuelas con homosexuales, transexuales enseñando a niños de 5 años a tener sexo, a cambiarse de sexo. Oiga, ¿usted cree que eso es democracia, como dicen ellos? No, eso es perversión. Que no vengan a engañar. A eso me refiero. Quieren dar gato por liebre. Claro, algunos creen, porque son ignorantes. Pero la ignorancia no es bendición. Y Dios condena al ignorante. Así. Dice, para ello, ahora bien, la única manera de evitar este naufragio y de proveer para nuestra prosperidad es seguir el consejo de Miqueas, obrar con justicia, amar la misericordia y andar humildemente con nuestro Dios. Oiga, esto es reforma de verdad, no el 31, ¿no? Mucha gente dice 31, oiga, el 31 no es reforma, el 31 Lutero clavó sus 95 tesis, nada más, no hubo reforma. La reforma hubo cuando fueron a Escocia, 1560, se transformó toda una nación. Eso fue reforma, pero duró poco porque ahora Escocia, 70% son ateos. Reforma fue cuando los hugonotes querían reformar Francia, pero fueron aniquilados, asesinados, masacrados en su totalidad hasta que desaparecieron. Reforma fue lo que querían hacer en Inglaterra, pero no duró, porque entraron los arminianos. La reforma que vemos, la verdadera, y eso tiene que ser todos los días observado, es Estados Unidos de América. Y aquí estamos viendo, aquí está la evidencia. Estos puritanos calvinistas. O sea, reforma no es el 31 de octubre, grabes eso en la cabeza. Ese fue un día que Lutero nomás clavó para Alemania. La reforma es cambiar la política, la economía, la cultura de una nación. Eso es reforma. Y eso sucedió aquí, sucedió en Escocia y sucede aquí en Estados Unidos. Eso es reforma. Así que vuelvo a repetir, feliz, no voy a decir día porque día es 24 horas, feliz tiempo de la reforma que estamos viviendo. A eso. Entonces, estos reformadores calvinistas no fueron luteranos, fueron de Calvino, hijos de Calvino, Ginebra, Suiza, 1544, vinieron aquí, ¿ok? Haga Google también después, no ahorita. Calvino en Ginebra, 1940. Todo lo que hizo, murió ahí.
Son cosas que tienen que saber. No sé, esto debería enseñarse en las iglesias, allá en Latinoamérica, para que sepan de dónde vienen, como dice la canción, no importa saber quién soy, de dónde, bueno, en ese caso sí importa saber quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, o no. ¿Ustedes qué piensan? Dice, para ello debemos estar unidos en esta obra como un solo hombre. Amén. Esta es la iglesia. Debemos tratarnos mutuamente con afecto fraternal. Esto es iglesia. Esto es la comunidad. Debemos estar dispuestos a prescindir de nuestras superfluidades para suplir las necesidades de los demás. Debemos mantener juntos a un trato familiar con toda mansedumbre, gentileza, paciencia y liberalidad. Debemos deleitarnos unos en otros, hacer nuestras las condiciones de los demás. Regocijarnos juntos, llorar juntos, trabajar, sufrir juntos, teniendo siempre ante nuestros ojos nuestra comisión y comunidad en la obra como miembros del mismo cuerpo. ¡Wow! Esta es sociedad cristiana, ¿ok? Así mantendremos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El Señor será nuestro Dios y se deleitará en morar entre nosotros como su propio pueblo. ¿Ves? Y nos bendecirá en todos nuestros caminos. De modo que veremos mucho más de su sabiduría, poder, bondad, verdad, de lo que antes conocíamos. Descubriremos que el Dios de Israel está entre nosotros. Amén. Aquí yo quiero viajar en la máquina del tiempo, estar en ese momento ahí. El Dios de Israel entre nosotros cuando de nosotros seamos capaces de resistir a 1000 de nuestros enemigos. Cuando Él nos convierte en un motivo de alabanza y gloria que los hombres dirán de las plantaciones que nos sucederán. Que el Señor los haga como la Nueva Inglaterra, porque debemos considerar que seremos como una ciudad sobre una colina. Los ojos de todos los pueblos están sobre nosotros, de modo que si trabajamos falsamente a nuestro Dios en esta obra que hemos aprendido, así hacemos que Él retire su ayuda actual de nosotros. No, no queremos eso, Señor. Seremos hechos un cuento y un chiste de todo el mundo. Esto es lo que los demócratas querían hacer. Abriremos las bocas de los enemigos para que hablen mal de nosotros. Esto es lo que los demócratas hicieron. De los caminos de Dios y de todos los que profesan por causa de Dios. Gracias a Dios no están aquí en el poder. Avergonzaremos los rostros de nuestros siervos dignos de Dios. Sí, muchos cristianos fueron avergonzados. Y haremos que nuestras oraciones se conviertan en maldiciones, correcto, sobre nosotros, hasta que seamos consumidos de la buena tierra donde vamos. No, Señor, no permitas eso. Gracias porque no has permitido. Y para cerrar este discurso con aquella exhortación de Moisés, aquel fiel siervo del Señor en su último adiós a Israel, Deuteronomio 30. Dice así: Amados, ahora tenemos delante la vida y la muerte, el bien y el mal. En el sentido de que se nos manda hoy amar al Señor nuestro Dios y amarnos unos a otros, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus leyes y los artículos de nuestro pacto con Él. Aquí está, otra vez, pacto. Este es un pacto. Estados Unidos nace de un pacto para que vivamos y seamos multiplicados y para que el Señor nuestro Dios nos bendiga en la tierra, Estados Unidos, a la cual vamos para poseerla. Pero si nuestros corazones se desvían, de modo que no obedecemos, sino que nos dejamos seducir y adoramos a otros dioses, Hollywood, los medios de manipulación, nuestros placeres y beneficios, y los servimos, se nos propone hoy que pereceremos seguramente de la forma de la buena tierra a la cual cruzamos este vasto mar para poseerla. No, Señor, no permitas eso. Por tanto, escojamos la vida. Amén. Para que vivamos nosotros y nuestra descendencia. Amén. Obedeciendo su voz, uniéndonos a Él
porque Él es nuestra vida y nuestra prosperidad. John Winthrop, modelo de la caridad cristiana, 1630. Cuando él predicó esto, estuvieron más de 40,000 personas en el puerto en Inglaterra, justo embarcándose. Esposas lloraban porque muchos no vinieron. Niños lloraban. Era una escena tan conmovedora, única en la historia. No existía Estados Unidos. Ellos fueron los fundadores. Ingleses, calvinistas, teología del pacto, paidobautistas. Vinieron con la Biblia de Ginebra y con los escritos de Juan Calvino bajo el brazo. Fundaron esta nación. 1620, 1630. 300 años después, aparecen evangélicos que vienen a México, Estados Unidos. Evangélicos, agradezca a Dios. Y no estoy bromeando. Pentecostales también agradezcan a Dios por esta nación. Y quiero terminar con esta oración. Es muy conmovedora esto. Padre Santo, gracias por tu amor, por crear esta bendita nación, los Estados Unidos de América, por traer a los hijos, Señor, de este reformador Juan Calvino aquí, por ponerles el sentido pactual, igual como hiciste con Israel. Gracias por prosperar esta nación económicamente, materialmente, y ponerla todavía y mantenerla como una ciudad encima de la colina. Padre, gracias por la elección de Donald Trump, porque tú quisiste ponerlo como caudillo, así, al igual como hiciste con Moisés. Gracias, porque despertaste al pueblo americano a votar por él. Gracias. Gracias porque de aquí nacieron teólogos para Latinoamérica. Gracias. Gracias porque de aquí nacieron misiones para Latinoamérica. Gracias. Gracias porque aquí, Señor, se para imprimiendo Biblias a millones en el nombre de Cristo. Gracias. Gracias y gracias. Y sigue bendiciendo esta nación hasta el cumplimiento de tu pacto según la revelación profética de las Escrituras. Y esa es mi oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Amén.